Bienvenidos una vez más a Historias con Sello de Amor. Soy Alejandro y hoy les voy a contar una gran historia que sucedió en otros tiempos y que cambió el destino de dos personas para siempre. Si te gustan este tipo de historias, por favor suscríbete al canal y dale a me gusta. Y ahora sí, comienza la historia de hoy. Escuchen con atención. Horas antes de su boda, Isabela de Valdecrest no podía dormir. No porque la emoción la tuviera en un estado de nervios romántico, ni porque su corazón latiera por todo lo que iba a vivir ese día, sino porque la habitación en la que había pasado todos los años de su vida estaba a punto de significar presente y su futuro la asustaba. Su futuro marido era un hombre de 42 años al que nunca había visto ni podía ponerle cara, elegido por su padre para saldar una deuda que ella no había contraído. Un hombre del que todo el servicio murmuraba cosas que no podían decir en voz alta. No decían que había enviudado 2 veces, ni que su primera esposa había fallecido de una misteriosa enfermedad. Tampoco decían que la segunda esposa había tropezado por las escaleras, cayendo fatalmente en una oscura noche de invierno. Nadie lo decía, pero el silencio que rodeaba a ese hombre tenía un peso que Isabela había aprendido a diferenciar desde niña. Tenía 22 años y había pasado toda su vida en el castillo de Valdecrest, estudiando lo que se le ordenaba, sonriendo cuando se le ordenaba, callando cuando se le ordenaba. Su padre era un hombre que amaba a su hija a su extraña manera, pensando que querer a alguien se demuestra decidiendo sobre su vida. Nunca en su vida se le ocurrió que una mujer pudiera decidir su propio destino. Isabela tenía muchas opiniones. Simplemente había aprendido que expresarlas no servía de nada. Así que esa noche, en vez de expresar su opinión, hizo algo. Se levantó de la cama a las 3 de la madrugada. La noche estaba oscura y apenas se veía. El castillo dormía con esa calma pesada que solo llega cuando todos se han acostado tarde después de una cena de celebración. Los guardias patrullaban el patio exterior, el perímetro de la muralla, las puertas principales. Nadie vigilaba los pasillos interiores. Nadie esperaba que la hija del duque huyera la noche antes de su boda. Nadie, excepto Isabela. Llevaba semanas preparándolo. Un vestido oscuro del armario de las doncellas, guardado con mucho cuidado debajo de su propio colchón. Unas botas sin ningún adorno, robadas de la habitación de la lavandera, cuando las dejó en el pasillo para limpiarlas. Una bolsa pequeña con lo único que podía llevarse sin despertar sospechas. 14 monedas de plata que había ido guardando durante meses de las propinas que recibía cuando tocaba el piano para los invitados de su padre. Una carta de su madre muerta que llevaba siempre con ella desde los 8 años, y un broche de plata trabajada con forma de media luna que había pertenecido a su abuela y que era el único objeto en el castillo que Isabela sentía verdaderamente suyo. Bajó por la escalera de los criados, pegada a la pared, sin hacer ni un solo ruido. Cruzó la cocina vacía que todavía olía a los estofados de la cena. Pasó junto a la despensa, junto al cuarto de la limpieza, junto a la pequeña capilla lateral donde esa misma tarde había tenido que arrodillarse a rezar por la felicidad de una boda que no quería, y empujó la puerta trasera que daba al huerto. El aire frío de octubre le golpeó la cara como una bofetada. Isabela cerró los ojos un segundo, respiró profundamente y por primera vez en semanas respiró de verdad. El problema con huir sin un plan perfecto es que la libertad en la oscuridad y el frío de una noche de otoño se parece mucho al miedo. Isabela había calculado la distancia a la ciudad más cercana, 6 horas a pie por el camino principal. Era demasiado arriesgado. Su padre enviaría a sus hombres por ese camino en cuanto amaneciera. Tendría que ir por los campos, por el bosque del límite norte. Tardaría el doble, quizás más, y cuando llegara a la ciudad, necesitaría encontrar trabajo enseguida, porque sus 14 monedas de plata no le alcanzarían más de 4 o 5 días. Había pensado en todo eso. Lo que no había pensado era en la lluvia. Empezó a caer 1 hora después de que saliera. Suave al principio, luego fuertemente, luego completamente decidida a empapar todo lo que encontrara a su paso. El vestido oscuro pesaba el doble.
Las botas sin adornos no estaban hechas para el barro de los campos. Y el frío, que a las 3 de la madrugada en octubre no era cosa menor, empezó a meterse por las costuras de la capa con una determinación casi personal. Isabela caminó durante 2 horas, y entonces vio las luces, una gran hacienda al final de un camino de árboles frutales. Las ventanas del piso inferior estaban encendidas, lo que significaba que alguien estaba despierto, una verja de hierro forjado con un escudo familiar grabado en el centro. Moncler. Isabela se detuvo. Conocía ese nombre. Todo el mundo en la región lo conocía. Lord Adrian Moncler, 34 años, y heredero de una de las fortunas más antiguas del norte. Un hombre que administraba sus tierras con precisión casi militar, que casi nunca aparecía en los eventos sociales de la nobleza, y del que se decía, aunque nadie podía probarlo, que había rechazado a todas las candidatas de matrimonio que le habían presentado en los últimos años. Un hombre que no tenía ningún motivo para reconocerla, ni saber quién era, o eso creía Isabela. Dudó frente a la verja durante varios minutos. Tenía otras opciones. Podía seguir caminando y buscar un granero donde refugiarse hasta que parara la lluvia, o podía dar media vuelta y regresar al castillo y casarse mañana con el hombre de la deuda y los 2 matrimonios anteriores, y el silencio que provocaba a su alrededor. Pero no, mira, esa última opción no podía existir. Empujó la verja. Rodeó la hacienda hasta encontrar la entrada de servicio, una puerta lateral más pequeña, sin escudo y sin adornos. Llamó 3 veces. Hubo un gran silencio. Luego oyó pasos. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado y una vela en la mano, que la miró de arriba a abajo con la expresión de quien ha visto demasiadas cosas en la vida como para sorprenderse fácilmente. «Busco trabajo», dijo Isabela, con la voz más firme y más tranquila que pudo reunir, que no era tanta como habría querido. «Sé coser y conozco todas las tareas de la cocina. No tengo cartas de referencia escritas, pero trabajo bien, soy discreta y no hago preguntas que no me corresponden». La mujer la estudió detenidamente durante unos segundos que se hicieron eternos. Miró la bolsa pequeña, las botas sucias, el vestido empapado, y los ojos que no suplicaban pero que tampoco eran capaces de ocultar todo el agotamiento y el frío de 2 horas de caminata bajo la lluvia. «El ama de llaves toma esas decisiones», dijo al fin, «y a esta hora está durmiendo. Pero con esta lluvia no voy a dejar a nadie plantada en la puerta». Se apartó con decisión. «Pasa, mañana hablarás con doña Petra». Isabela entró, y sin saber exactamente lo que estaba haciendo, cruzó el umbral del único lugar del que, a partir de esa noche, ya no podría escapar con tanta facilidad. La hacienda Moncler tenía 42 habitaciones, 12 sirvientes en nómina regular y algunos jornaleros adicionales en época de cosecha. Una biblioteca con más de 2000 volúmenes ordenados, con una precisión que a Isabela le pareció casi obsesiva, y un señor que desayunaba solo cada mañana frente a la ventana y no le dirigía la palabra a nadie que no le hablara primero. Eso lo aprendió el primer día. Doña Petra, el ama de llaves, era una mujer de pocas palabras y muchas expectativas. La recibió a las 7 de la mañana en la sala de administración con una taza de té caliente, lo cual Isabela lo supo después, era un gesto inusual en ella, y le hizo 3 preguntas. Si sabía leer, si tenía alguna enfermedad contagiosa y si había tenido algún problema con la justicia. Isabela respondió que sí a la primera, que no a las otras 2, y fue asignada a lavandería con un salario mínimo y la advertencia que definiría las siguientes semanas. Que en esta casa se trabaja, no se cotillea. Las preguntas que no corresponden al trabajo no se hacen, y cuando Lord Moncler está en una habitación, usted no está. «Entendido», dijo Isabela. Pensó que sería sencillo. No contó con varias cosas. No contó con que Lord Adrian Moncler tenía la costumbre de revisar personalmente el inventario y el estado de cada habitación de la hacienda cada 3 días, lo cual lo llevaba inevitablemente a cruzarse con el servicio en los momentos más inesperados. No contó con que la biblioteca, que era técnicamente territorio restringido para el servicio, salvo para las tareas de limpieza semanal,
ejercía sobre ella una atracción casi física después de años sin acceso libre a los libros que quería leer. Y no contó sobre todo con que los libros de esa biblioteca estaban ordenados de una manera que le parecía completamente ilógica y que le resultaba difícil ignorar. Así fue como, 4 días después de su llegada, Lord Adrian Moncler entró a su propia biblioteca y encontró a una sirvienta nueva reordenando sus libros de historia sin que nadie se lo hubiera pedido. Isabella se dio la vuelta despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Esperó que la reconociera, la mirada que dice, «Sé quién eres», la voz que pronuncia su apellido, que llamara a los guardias. Sin embargo, él la miró fijamente, durante 3 segundos que se hicieron eternos. Luego desvió los ojos hacia los estantes y dijo, con una voz completamente neutral, que no revelaba absolutamente nada: «Los libros de historia van en el segundo estante, ordenados por siglo, no por autor», y salió de la habitación. Isabella no se movió durante casi 1 minuto. Luego exhaló. No la había reconocido, o eso creyó ella. Lo que Isabella no sabía, lo que no podía saber, era que Adrian Moncler la había reconocido en el momento exacto en que ella cruzó la puerta de servicio aquella noche lluviosa, empapada y con una bolsa demasiado pequeña para ser la bolsa de alguien que no está huyendo de algo. 3 semanas antes de esa noche, el duque de Valdecrest le había enviado una propuesta formal de matrimonio, acompañada del retrato de su hija. Era el tipo de propuesta que llegaba con toda la formalidad del protocolo nobiliario, el escudo familiar en el sobre, la firma del duque con su sello, una descripción de los términos del acuerdo que incluía cifras concretas sobre la dote y las tierras que pasarían de una familia a otra. Adrián la había rechazado esa misma tarde, no porque la joven del retrato no fuera una candidata adecuada, sino porque Adrian Moncler llevaba 5 años diciéndose a sí mismo que no volvería a casarse, y llevaba 5 años cumpliéndolo, y no tenía ninguna intención de cambiar eso, por una propuesta que llegaba cargada de términos económicos antes que de cualquier otra cosa. Pero la había reconocido. El cabello oscuro, los ojos grises que en el retrato miraban ligeramente hacia un lado, como si la persona que posaba para el pintor estuviera pensando en otra cosa. La mandíbula levemente tensa de alguien que no está completamente cómodo donde está. La misma tensión que había visto en la puerta de servicio aquella noche, solo que mezclada con el frío y la lluvia y algo más, una determinación que no pedía permiso. ¿Por qué no la había delatado? Eso era lo que Adrián se preguntaba cada mañana mientras desayunaba solo, y miraba por la ventana al jardín donde, invariablemente, antes de que ningún otro miembro del servicio apareciera, la nueva sirvienta tendía la ropa con una eficiencia metódica que no correspondía del todo a alguien que dijera haber trabajado solo en cocinas y lavandería. No tenía una respuesta simple, solo sabía que era la primera vez en años que alguien lo miraba sin saber lo que era, sin el peso del apellido Moncler encima, sin la fortuna, sin el escudo, sin los rumores sobre la esposa muerta que seguían circulando en los eventos sociales a los que él dejó de ir hace tiempo precisamente por eso. Ella lo miraba a él, no al lord, ni al heredero, ni al viudo de quien se decían cosas. Lo miraba a él, y en esa mirada no había miedo, ni cálculo, ni el tipo de interés calculado que Adrián había aprendido a identificar en las personas que se acercaban a él con algún propósito en mente. Solo había una chica que fingía no ser lo que era, exactamente igual que él. Las semanas pasaron. Isabella encontró en aquel trabajo, para su propia sorpresa, una extraña forma de paz que no había conocido en toda su vida anterior. Había algo profundamente liberador en ser invisible, en que nadie esperara nada de ella, excepto que las sábanas quedaran bien dobladas y los pasillos limpios antes de las 8. Nadie le decía cómo sentarse a la mesa. Nadie esperaba que sonriera cuando no tenía ganas. Nadie le indicaba a quién mirar y a quién ignorar según el rango o la conveniencia familiar. Por primera vez, era simplemente una persona cansada, con las manos ásperas de lavar ropa con agua fría, que dormía en una cama pequeña en una habitación que compartía con otras 2 doncellas.
pero una persona que al final del día se acostaba sin el peso de las decisiones que otros habían tomado por ella. El resto del servicio la aceptó sin demasiadas preguntas. La cocinera, una mujer grande y generosa llamada Brígida, le guardaba siempre un plato caliente cuando Isabella terminaba tarde. El mozo de cuadra, un chico joven de nombre Tomás, le enseñó los atajos de la hacienda para no cruzarse con el señor en los momentos que no correspondían, y las dos doncellas con quienes compartía cuarto, Lena y Marisol, eran lo suficientemente discretas como para no hacer preguntas sobre el pasado de una compañera que claramente prefería no hablar de él. Solo doña Petra la observaba con esa mirada de quien sabe más de lo que dice y está esperando el momento adecuado para decirlo. Isabella aprendió a sostenerle la mirada sin parpadear. El primer incidente real llegó a las 3 semanas de su llegada. Doña Petra la llamó a su despacho una mañana y le dijo, con el tono neutro con que lo decía todo, que Lord Montclair necesitaba ayuda con la correspondencia esa tarde, que el secretario habitual estaba enfermo, que alguien del servicio con letra clara haría falta para copiar en limpio varios documentos. «¿Sabes escribir bien?», preguntó doña Petra. «Algo», respondió Isabella. Algo era la mentira más grande que había dicho desde que llegó. Isabella de Valdecrest había recibido durante 16 años la mejor educación disponible para una mujer de su clase. 3 idiomas, piano, historia, matemáticas básicas y una caligrafía que su tutor había calificado en más de una ocasión como la mejor que había visto en 20 años de enseñanza. No era algo, era mucho, pero si escribía con su letra real, era lo mismo que firmar con su nombre. Esa tarde, sentada frente al escritorio de trabajo del despacho de Lord Montclair, con él al otro lado de la misma mesa revisando en silencio una serie de documentos legales, Isabella tomó la pluma con la mano izquierda. Escribía bien con la izquierda, peor que con la derecha, pero lo suficientemente bien para que el resultado fuera legible, solo diferente, solo lo suficientemente diferente para no ser reconocible. Copió el primer documento en silencio, luego el segundo. A mitad del tercero, sin levantar los ojos del papel que estaba revisando, Adrián dijo, «¿Te duele la mano derecha?». Isabella no levantó la vista tampoco. «Desde niña», respondió con una voz completamente tranquila. «Una caída. Quedó con poca fuerza para escribir». Silencio. «Entiendo», dijo él. Siguieron trabajando. Pero Isabella, sin querer, levantó los ojos un segundo. Y lo vio, en la comisura derecha de su boca, tan brevemente que desapareció antes de que pudiera estar segura de haberlo visto, algo que podría haber sido una sonrisa. No era la sonrisa de alguien que acaba de descubrir una mentira y está a punto de usarla. Era la sonrisa de alguien que reconoce algo familiar. Isabella no supo qué hacer con eso. A partir de esa tarde, algo cambió en la hacienda. O quizás no cambió nada y simplemente se volvió más visible. Adrián empezó a buscar razones para pedirle ayuda que fueran más allá de la correspondencia urgente. La revisión del inventario de la biblioteca, que normalmente hacía solo. La lista de reparaciones pendientes en el ala este, que podría haber dictado a cualquiera. Y un mediodía, sin ninguna justificación que Isabella pudiera identificar, la llamó al vestíbulo principal para preguntarle cuál de 2 cuadros quedaba mejor en la pared norte. Isabella los miró durante un momento. «El de la derecha», dijo. «El otro tiene demasiado azul para esta luz. Por las tardes el sol entra desde el oeste y lo va a desvirtuar completamente». Adrián la miró. «¿Entiendes de pintura?». Isabella se dio cuenta del error una fracción de segundo después de haberlo cometido. «Mi madre tenía cuadros», dijo con cuidado. «Los miraba mucho». Él no respondió, pero colgó el cuadro de la derecha. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas empezaron a tener una textura distinta. Isabella ya no contaba los días que llevaba en la hacienda, pensando en cuándo podría marcharse. Empezó a contarlos de otra manera. El martes de la revisión del inventario, el jueves de la correspondencia. Los momentos breves, casi siempre profesionales, casi siempre con doña Petra o algún otro miembro del servicio presente, en que se encontraban en el mismo espacio y hablaban de cosas concretas y prácticas, y sin embargo,
Sin embargo, había algo en esos intercambios que Isabela no sabía muy bien cómo nombrar. Él no hablaba de más. Nunca hacía preguntas personales. No cruzaba ninguna línea de lo que correspondía entre un señor y una sirvienta. Pero prestaba atención de una manera que Isabela, acostumbrada a toda una vida de ser ignorada en las conversaciones que importaban, reconocía como algo raro y valioso. Cuando ella decía algo, él lo escuchaba. No como alguien que espera que termines para poder hablar, sino como quien genuinamente está procesando lo que acabas de decir. El momento en que todo se volvió más complicado fue una tarde de noviembre, gris y fría, cuando Isabela estaba ordenando el archivo del despacho y encontró entre dos libros de contabilidad una carta doblada con el papel amarillento de los años. La tinta estaba desvanecida en los bordes. La letra era de mujer, inclinada hacia la derecha, con una calidez en la forma de las letras que incluso sin leer el contenido decía algo sobre quién la había escrito. La sostuvo un momento sin querer mirarla. No era su carta, no era su asunto. «Es de mi esposa». La voz de Adrián llegó desde el otro lado de la habitación sin que Isabela lo hubiera escuchado entrar. Ella dejó la carta exactamente donde la había encontrado y no se movió. «Murió hace 5 años», continuó él, con el mismo tono neutro con que hablaba de casi todo, pero con algo debajo, algo que si uno no prestaba suficiente atención podía confundirse con indiferencia, y que no era eso en absoluto. «Lo siento», dijo Isabela en voz baja. Se quedaron callados. Luego Adrián dijo algo que Isabela no esperaba. Que era la única persona que me hablaba como si yo fuera simplemente una persona. Una pausa. No como un título, no como el heredero de algo, no como el hombre del que todo el mundo tiene una opinión antes de conocerle, solo como alguien. Isabela no se dio la vuelta. No podía, porque si se daba la vuelta él vería su cara, y su cara en ese momento estaba haciendo exactamente lo que no debía hacer. «Eso es muy difícil de encontrar», dijo con la voz ligeramente más baja de lo que habría querido. «Sí», respondió él, «lo es». Ninguno de los dos dijo nada más, pero cuando Isabela salió del despacho 10 minutos después, con la excusa de que había terminado el archivo, supo que algo había cruzado una línea que no tenía nombre todavía, y que cruzarla en su situación era exactamente lo más peligroso que podía hacer. La crisis llegó una noche de finales de noviembre. Isabela estaba en la cocina ayudando a Brígida con la cena tardía cuando oyó el sonido de un caballo en el patio. No era inusual. La hacienda recibía mensajeros con frecuencia, pero algo en el ritmo de los pasos que siguieron, en la forma en que el ruido se detuvo exactamente en la entrada de servicio en vez de en la entrada principal, le puso el estómago tenso. Se quedó donde estaba. El mensajero entró por la puerta lateral y habló con uno de los mozos. Isabela solo pudo escuchar fragmentos desde donde estaba. El nombre del ducado de Valdecrest, las palabras «joven de cabello oscuro y ojos grises», la fecha de hace semanas, la palabra «recompensa». Brígida siguió removiendo el guiso sin levantar la vista. El mozo respondió algo que Isabela no pudo escuchar. El mensajero se marchó. Y cuando Isabela se dio la vuelta para salir de la cocina por el pasillo lateral, Adrián Moncler estaba parado en el umbral de la puerta que conectaba con el comedor, mirándola. No dijo nada. No hacía falta. Sus ojos no revelaban sorpresa, no revelaban la urgencia de quien acaba de enterarse de algo, revelaban lo único que Isabela había estado evitando confirmar desde aquella primera noche en la biblioteca, que él lo había sabido siempre. No hablaron esa noche. Isabela se fue a su cuarto y se tumbó en la cama pequeña, mirando el techo de vigas oscuras sin poder dormir. Lena y Marisol dormían a su lado con esa tranquilidad de quien no tiene nada que esconder. Isabela las envidiaba con una intensidad que le pareció casi cómica. Tampoco hablaron el día siguiente, ni el siguiente, pero a partir de esa noche algo cambió en los silencios. Antes eran silencios de dos personas que compartían un espacio con reglas claras. Ahora eran silencios de dos personas que sabían demasiado el uno del otro y estaban esperando que el otro hablara primero. Al cuarto día Isabela se levantó antes del amanecer. Entró al despacho antes de que él llegara. Se sentó en la silla que normalmente usaba cuando ayudaba con la correspondencia.
Puso las manos sobre la mesa y esperó. Cuando Adrián abrió la puerta y la vio allí, no mostró sorpresa. Se acercó despacio, rodeó el escritorio, se sentó frente a ella. La miró. Ella lo miró. «Sé que lo sabes», dijo Isabela. «Desde la primera noche», respondió él. Isabela asintió. Había una extraña calma en tenerlo confirmado, como cuando llevas semanas sosteniendo algo muy pesado y por fin lo sueltas. El alivio y el agotamiento llegan al mismo tiempo. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó. Adrián tardó un momento en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque era el tipo de respuesta que no estaba acostumbrado a decir en voz alta. «Tu padre me envió tu retrato con la propuesta 3 semanas antes de que llegaras. Lo rechacé esa misma tarde». Pausa. «No porque tú no fueras una candidata adecuada, sino porque yo había decidido hace tiempo no volver a casarme, y una propuesta que llega formulada en términos de deudas y tierras no es exactamente el tipo de cosa que hace que uno reconsidere esa decisión». Isabela escuchó sin interrumpir. «Y entonces apareciste tú», continuó, «sin el apellido, sin el contexto, sin nada de lo que yo ya sabía sobre ti, excepto el retrato». Una pausa corta. «Y me miraste como me llevaba años, sin que nadie me mirara, como si yo fuera simplemente un hombre en su propia casa. No el Lord Montclair del escudo en la puerta, no el viudo del que todos tienen una teoría, solo alguien». El silencio que siguió no era incómodo, era el silencio de 2 personas que están reconociendo algo al mismo tiempo. «Yo también mentí», dijo Isabela despacio. «No solo sobre mi nombre, sobre la mano, sobre los libros, sobre lo que entiendo de pintura y de correspondencia y de la mitad de las cosas sobre las que hemos hablado en estas semanas. Soy mucho más de lo que he dejado ver». «Lo sé», dijo él. «¿Y no te molestó?». Adrián la miró con algo en los ojos que Isabela empezaba a aprender a leer, que era que las expresiones en su cara eran pequeñas pero precisas, y que si uno prestaba suficiente atención decían exactamente lo que necesitaban decir. «Me pareció», dijo, «que era la primera vez en mucho tiempo que alguien se esforzaba en ser algo distinto a lo que se esperaba de ella». Pausa. «Igual que yo llevo años esforzándome en ser distinto a lo que se espera de mí. Y la mayor parte del tiempo nadie lo nota». Isabela sintió ese golpe en el centro del pecho, que se siente cuando alguien dice exactamente lo que lleva años queriendo escuchar y no sabía que era eso lo que quería. «Mi padre me buscará», dijo volviendo a la realidad con esfuerzo. «Ya te has dado cuenta. El mensajero de la otra noche era solo el primero. Seguirán llegando. Y cuando me encuentren, querrán llevarme de vuelta y casarme con ese hombre». «Lo sé. No puedo quedarme aquí escondida para siempre. No es justo para ti y tampoco es lo que quiero para mí». «No te estoy pidiendo que te escondas». Isabela lo miró. «Entonces, ¿qué me estás pidiendo?». Adrián apoyó los codos sobre la mesa, juntó las manos, y cuando habló lo hizo con esa voz tranquila que Isabela había aprendido. Era la voz que usaba cuando decía algo que para él tenía mucho peso. «Que te quedes. No como sirvienta ni como la hija del duque de Valdecrest a quien mi vecino quiere devolver a su padre, sino como la persona que entró en mi biblioteca sin permiso, porque los libros estaban mal ordenados y eso le resultaba insoportable. Como la persona que escribe con la mano izquierda cuando quiere que no la reconozcan y con la derecha cuando cree que no la estoy mirando. Como la persona que supo en 30 segundos que el cuadro de la derecha era el correcto y tuvo la decencia de decírmelo en vez de decirme lo que creía que quería escuchar». Isabela no dijo nada. «No te estoy pidiendo una respuesta ahora», continuó, «ni mañana. Te estoy pidiendo que te quedes el tiempo suficiente para que ambos sepamos si lo que ha pasado en estas semanas es algo, o si es solo el efecto de 2 personas que se han mentido mucho y en algún momento se encontraron en la verdad. No es una propuesta muy convencional», dijo Isabela, con la voz ligeramente rota pero los ojos secos. «No», admitió él, «pero es honesta, y creo que los 2 llevamos demasiado tiempo rodeados de cosas que no lo son». 3 días después, el duque de Valdecrest llegó a la hacienda Montclair. Venía con 4 guardias, la certeza de saber dónde estaba su hija
y la expresión de un hombre que lleva semanas furioso y ha tenido tiempo suficiente para que la furia se vuelva fría y por tanto más peligrosa. Adrián lo recibió en el vestíbulo, solo, sin el escudo de la familia en la solapa, sin los adornos del protocolo, con la misma ropa de trabajo que llevaba cualquier día ordinario. El duque entró sin saludar. «Mi hija está en esta casa», dijo, mirando el vestíbulo, como si pudiera verla escondida detrás de los cuadros, «y exijo que me la entreguen ahora mismo». Adrián no se movió del centro del vestíbulo. «Su hija», respondió, con la calma de quien lleva 34 años, sin perder la compostura en situaciones que pedirían a gritos que la perdiera, llegó a esta hacienda por su propio pie, en ejercicio de su propia voluntad. Trabajó aquí durante semanas de la misma manera, y esta mañana me pidió también por su propia voluntad que hablara con usted en su nombre». El duque lo miró con la expresión de quien no esperaba eso. «¿Qué tiene que decirme mi hija que no pueda decirme ella misma? Que no va a casarse con el hombre que usted eligió para ella». Pausa. «Y que si usted intenta forzar esa boda, ella está preparada para presentar ante el tribunal del condado los documentos que demuestran que ese acuerdo fue firmado sin su consentimiento, en violación directa de la legislación que entró en vigor el año pasado y que usted conoce tan bien como yo». El silencio en el vestíbulo era tan denso que se podía cortar. El duque palideció. Luego recuperó el color. Luego lo perdió de nuevo. «Usted no tiene ningún derecho», empezó. «No», lo interrumpió Adrián, con suavidad pero sin espacio para negociación. «Usted no tiene ningún derecho. Su hija es mayor de edad. La ley es clara al respecto desde hace 12 meses. Lo que usted tiene es la costumbre de que nadie se lo haya recordado todavía». El duque miró hacia el pasillo que llevaba al interior de la hacienda. Isabela estaba allí, de pie en el umbral del pasillo, con la espalda recta y las manos quietas a los lados, sin el vestido oscuro de sirvienta, con ropa sencilla pero digna, y con una expresión que su padre tardó un momento en reconocer porque nunca la había visto en el rostro de su hija. La expresión de alguien que ha tomado una decisión y no está pidiendo permiso. El duque la miró durante un largo momento. «¿Esto es lo que quieres?», preguntó, y había en su voz, debajo de la rabia, algo que podría haber sido otra cosa si él hubiera sabido cómo expresarla. «¿Sabes?», dijo Isabela, «por primera vez en mi vida esto es exactamente lo que quiero». El duque miró a Adrián. Adrián lo miró de vuelta, sin añadir nada. El duque miró a su hija. Su hija no bajó los ojos, y el duque de Valdecrest, que era un hombre acostumbrado a ganar todas las batallas que se proponía ganar, entendió en ese momento que esta era una que no iba a ganar. No porque no tuviera recursos, sino porque los recursos que tenía no iban a funcionar contra una hija que ya no tenía miedo, y contra un hombre que le estaba ofreciendo exactamente lo que él no había sabido darle nunca, la posibilidad de elegir. Se marchó sin su hija. Esa tarde, cuando el sonido de los cascos de los caballos del duque se perdió al final del camino de Álamos, Isabela y Adrián salieron al jardín de la hacienda. Caminaron en silencio durante un rato largo. El jardín en noviembre tenía esa belleza seca y honesta de las cosas que no necesitan adornos para tener valor. Los árboles sin hojas, la hierba corta y fría, el cielo de ese gris claro que en el norte llega con el invierno y que, si uno le presta atención, tiene su propia clase de luminosidad. Fue Isabela quien habló primero. «¿Cómo sabías que me quedaría?», preguntó. «Cuando le dijiste eso a mi padre, cuando le hablaste como si ya fuera algo decidido, ¿cómo sabías que yo no iba a marcharme de todas formas cuando todo esto terminara?» Adrián caminó unos pasos más antes de responder. «No lo sabía», dijo. Isabela lo miró. «Entonces, ¿por qué?» Él se detuvo. Miró el jardín un momento, ese jardín que conocía desde niño y que había aprendido a ver con los ojos de alguien que lleva mucho tiempo solo. «Porque hace tiempo», dijo al fin, «aprendí que hay cosas por las que vale la pena arriesgarse, aunque no sepas el resultado». Pausa. «Y personas también». Isabela no respondió. No hacía falta. Cuando él extendió la mano, ella la tomó, sin calcular nada, sin esconderse detrás de ningún nombre que no fuera el suyo.
sin fingir ser menos de lo que era. Por primera vez en 22 años, siendo exactamente quien era. Y así termina la historia de Isabela y Adrián, dos personas que se mintieron sobre casi todo, y se encontraron al final en la única cosa que no se puede fingir. Si esta historia les llegó al corazón, déjenme saber en los comentarios cuál fue su momento favorito. Y si quieren seguir recibiendo historias como esta, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna. Aquí en Historias con Sello de Amor, cada historia tiene nombre propio. Hasta la próxima. Antes de irte, me gustaría pedirte un favor. Me haría mucha ilusión crear historias que os interesen de verdad. Así que dejadme en comentarios qué tipo de historia queréis oír en el siguiente video. Muchísimas gracias.